Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por este encuentro o reencuentro de cada noche de lunes a jueves. A esta hora de 8 a 9 en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Soy Gustavo Ramírez Merán y les agradezco infinitamente el privilegio de permitirnos entrar a sus hogares a través de sus teléfonos inteligentes, sus televisores, sus computadoras y de reproducir este programa después de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Y aquí estoy en este país, en este 28 de marzo del año 23. Hoy tenemos la infausta noticia de la muerte de Blas Durán. Blas Durán, aquel músico o cantante de bachata o de un ritmo, una variante de merengue, que yo que no soy musicólogo, no podría encasillarlo entre merengue o bachata, pero se hizo famoso en la década de los 80 por una música de corte popular, muy contagiosa, por la cadencia y por los estribillos y las rimas de sus letras. Heriberto, pon un poquitito, por favor, como un homenaje a su historia, un poco de música de Blas Durán. Vacilar, me gustan las mujeres que tengan un buen bailar. Soy el hombre del tornillo que con contesta vacilar. Me gustan las mujeres que tengan un buen bailar. Y yo con mi tornillo que yo la voy a conquistar. Y yo con mi tornillo que yo la voy a conquistar. Con un besito, 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 besito. Parece una virgencita que de los cielos bajó. Que te haría tan bonita que de nada te faltó. Tiene mucho ton, tiene mucho ton. Tiene mucho ton, tú tienes bonito ton. Tiene mucho ton, tiene mucho ton. Tiene mucho ton, tú tienes. Y como somos latinoamericanos, nuestros grandes hombres, nos acordamos de ellos cuando son nuestros grandes muertos. Pasa al alma de Blas Durán. Una época. Y este día tenemos entonces el choque, no es un choque, sino las aclaraciones que hace la Procuraduría General de la República en una carta que le envía la señora Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como constancia, como testimonio escrito y en respuesta a una afirmación injuriosa que ha afirmado el jefe de campaña del partido de Danilo Medina, el señor Francisco Javier García. Francisco Javier García ha tenido la suerte, dicen que es el más grande estratega político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a saber qué tan estratega es sin tener el presupuesto nacional en las manos. Vamos a ver qué tan gran científico de las ciencias políticas y de la sociología política es, ahora que no tienen las nóminas de cada segmento del Estado para vulnerar la voluntad popular. Estoy seguro o intuyo que esa carta de doña Miriam Germán, donde se siente y dice textualmente que se siente agredida de manera colateral, va a ser una pieza fundamental en una posible demanda que estoy casi seguro que va a incoar el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en contra de este ciudadano, de ese señor llamado Francisco Javier García y Fernández, que cuando nosotros estábamos probablemente tomando conciencia social en los años 1990 y algo, cuando el PLD de Danilo llegó al poder en el 1996, impuesto por Joaquín Balaguer. Y cada vez que puedo se los recuerdo, porque esa manada de ingratos, porque esa manada de ciudadanos que desde la cúspide del poder se creyeron sabios, oráculos, intocables. Hay que recordarles que eran 4 gatos con banderas moradas y que el destino impredecible
les puso el poder en las manos y que desde el 1996 hasta esta fecha han transcurrido 24 largos años y que ellos no han podido quitarse el lastre con el que crecieron y que ahora van en una línea quebrada, en caída libre. No han podido ni podrán quitarse el mote de come solo y ahora aparentemente el pueblo le va a etiquetar el mote de se lo robaron todo. Las afirmaciones, tratando de convertir los procesos judiciales en bandera política, en excusa para tratar de evitar la hemorragia incesante de renuncias en el seno de esa organización política, el supuesto estratega de campaña dice y afirma que la Procuraduría General de la República, la Procuradora General de la República y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo tienen una línea de comunicación, unos vasos comunicantes para, presuntamente, el Ministerio Público tomar acciones en contra de la persecución o a favor de la persecución de la corrupción administrativa. Y entonces, uno dice, ¿y es necesario? Hay persecución política cuando cuando varios de los imputados han hecho devoluciones en volúmenes de dinero de cerca de 4,000 millones de pesos en efectivo y entregado bienes materiales, inmuebles, por el orden de casi 10,000 millones de pesos. Hay persecución política cuando el chofer, un muchacho semianalfabeto de un callejón sin familia, que llega a ser chofer asalariado ganando 22,000 pesos al servicio 24 horas de un ladrón famoso, de un buen ladrón que es Mimilo Jiménez. Y entonces ese muchacho afirma en una declaración, en un interrogatorio, que en un solo día él retiró del Banco de Reservas de la República Dominicana 1,127 millones de pesos en operaciones realizadas a nombre de ese infeliz. Es persecución política cuando un amigo mío que está encartado en el expediente porque no renunció a su amistad. Y lo lamento porque no tiene edad ni necesidad de estar preso Santiago Moquete. Lo conozco desde que yo era un muchacho. Santiago Moquete no tenía necesidad de involucrarse en ese entramado criminal de Calamar para estar preso hoy con 70 y pico largos de años, con una historia de servicio académico y gremial en República Dominicana. Y al final de sus días, pues yo no sé si va a vivir 100 años más, y tengo su testimonio privado de cómo lo arrastraron, y una deuda de 76 millones de pesos. La llevaron a casi 600, de los cuales tuvo que devolver 271 millones de pesos a Donald Guerrero y 45 millones, casi a punta de pistola, al inefable, al retorcido, al dañado, como decía Harry Saba, Ángel Lockhart. No está en el expediente el testimonio suyo al nivel que me lo confesó a mí, de las conversaciones que sostuvimos. Y es persecución política cuando ese entramado tomó la empresa de Santiago Moquete, hizo una asamblea a espalda suya, le quitaron la presidencia de su compañía, lo obligan a sentarse a negociar y su deuda pública del año 1978, la elevan casi a la décima potencia, y de 70 y pico de millones de pesos terminan pagándole, entre comillas, poco menos de 600 millones. Conozco el cronograma y y dónde tuvo que ir. No lo llevaron porque Santiago no es un hombre indomable, no es un hombre domable. Y con el cheque en la caja de pago tuvo que claudicar 271 millones a la gente de Donald Guerrero y 45 millones al abogado que le impusieron.
Santiago Moquete, Ángel Locuel. No siento ni dolor ni pena por ninguno, ni conmiseración, ni siquiera solidaridad. No son perseguidos políticos. Mi cariño y distinción a Santiago Moquete, el ser humano, termina el día que él muera o muera yo. Ahora, Moquete está metido en el expediente y está preso. Y no es inocente. Porque un hombre inteligente nunca es inocente de las cosas que hace. Nunca. No estamos hablando de un interdicto. No estamos hablando de una gente que tenga el cerebro en carretilla. No, estamos hablando de una estructura criminal que se organizó, se orquestó, se organizó para saquear este país. Y los tontos útiles o inútiles que llevan a tirar piedra y a vociferar cosas. Si sale a protestar el hijo de Gonzalo, yo me sumo. Si el sábado en la marcha que está convocando el PLD van a asistir los hijos de Alexis Medina, yo mando a los míos, que no tienen nada que ver con eso. Pero yo quiero ver a los sobrinos de Danilo Medina y a las hijas de Danilo protestando porque hay persecución política contra su familia. Si salen los Montalvo, vienen allá de San José de las Matas, en manada, a defender el honor de su familia ancestral, pues también los acompañamos. Ahora, no tienen forma de que su propia familia salga a defenderle. Danilo no tuvo valor de defender a sus hermanos que están presos los dos en prisión domiciliaria. No ha tenido valor para defender a su estructura militar, incluyendo al mayor de sus confidentes, que es un general que estaba a su servicio desde que era mayor del ejército. La relación de Cáceres y Danilo es de 1995. 95-96. Y se había pronunciado este señor que ahora dice que está enfermo en torno a esos presos. Le importó la pastora que estaba en Najayo presa y que ahora está en prisión domiciliaria, que presuntamente lo exorcizaba. Pero parece que los demonios, y yo no creo en nada de eso, lo hago como referencia semántica. No creo en eso. Pero la pastora hacían sus rituales en el Palacio Nacional y en el Cuerpo de Ayudantes Militares. Tenían una vaina, una especie de ermita de hacer sus rituales. A él no le importa. Cáceres no pudo estar en Nochebuena en su casa porque no tenía con qué pagar la fianza. Y en este programa yo me ofrecí para aportarle 5,000 pesos y hacer una colecta para que el infeliz encontrara cómo pasar la Nochebuena en su casa, porque no tiene con qué pagarla. Y de los 25 millones de pesos que tiene Danilo en su declaración jurada, no pudo ayudar a su Sancho Panza, a su Lazarillo, con nada. Entonces, persecución política es cuando a un político se persigue por asuntos ideológicos, por posturas, por posiciones políticas. Perseguidos políticos somos todos los que el Partido de la Liberación Dominicana sacó de las nóminas del servicio público, del Estado, cuando nos negábamos a claudicarle ante sus aventuras y travesuras. Pero la bella Salúa, que se salvó del caso de la lotería porque Frederick Mazuca, el haitiano ojo verde, rico, que andaba aquí haciendo vagabundería, milagrosamente se escapó de una clínica donde estaba presuntamente interno, conjuntamente con sus custodios, y la impunidad se encargó de que Mazuca nunca fuera interrogado, de que nunca fuera llevado a la cárcel y que sus socios puedan ser hoy jefe de campaña del partido de Danilo Medina. Por ahí es que andamos. Entonces no hay persecución política.
Me escribe un señor agrónomo y me sugiere que le pida al ministro de Agricultura que trate de conseguir, de concretizar las pensiones de más de 60 o 70 profesionales de las ciencias agrícolas en diferentes niveles que están pendientes de pensionarse. Se queja él de que trabajó por este gobierno y para este gobierno y que en el pasado, como parte del premio político a los depredadores del PLD, ellos pensionaban a sus funcionarios hasta con 20 años de edad. Lastimosamente. Y finalmente, en este segmento, el puerto Don Diego, en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, en la margen norte del río Osama, en la parte más vieja de la ciudad de Santo Domingo, tuvo un problema y se hundió una parte. Sería bueno que el país sepa, y necesitamos la información de quién construyó esa estructura y por qué colapsó. Porque las cosas en este país parecen serias, pasan como chistes. Y alguien tiene que dar una explicación seria. Probablemente sea la consecuencia de algún... Bueno, ha habido otros terremotos, terremoto no, temblores de tierra lo suficientemente fuertes como el último, ¿verdad? De 7, llegó a 7 algo, 5.7, que pudo haberlo lesionado. Pero aquí, nada, y esto es un relajo, a veces. Vamos a la primera pausa. Suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube. Cuando regresemos, vamos a hablar con Mario Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. Tiene una corriente filosófica en su federación, el humanismo cristiano. Pero Mario viene a hablar de la querella a mi tocayo, Gustavo Montalvo. Volvemos en breve.